Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro webinar de nuestra serie Poultry School. Hoy nos sentimos muy honrados de tener la participación de Fernando Navarro. Eh, Aparte de Fernando de ser un buen amigo, Fernando es egresado de la Universidad de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara. Su carrera profesional empezó desde el 2013. Actualmente tiene un puesto gerencial para Latinoamérica para Highland. Hoy Fernando nos trae el tema de experiencia mexicana con de la influencia aviar de alta patogenicidad. Vamos a tener opción para preguntas al final. Creo que es un tema súper interesante y creo que vamos a estar aportando muchísimo valor. Fernando, bienvenido y el tiempo es tuyo. Creo que tienes tu micrófono apagado. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, Rodolfo, y gracias a todos los participantes, que me imagino son de varios países de América Latina. Un honor para mí la invitación a este webinar, ¿no? La idea de este webinar, como ya lo he hecho en algún otro momento, es platicar un poquito la experiencia de la influenza aviar de alta patogenicidad en México. Yo no tengo la panacea ni tengo la solución para el control de la influenza aviar, pero la intención de esta plática es platicar qué se ha hecho en México, tanto bien como mal, y compartir con ustedes esa situación que se ha hecho en México. Entonces, bueno, arrancamos un poquito con una historia para quien no sea de México. Saber un poquito que en 1994 ya tuvimos el primer brote de influenza aviar de alta patogenicidad en México, que fue un virus H5N2. En aquel momento, en el 90 y tantos, 94, utilizando un programa de vacunación, realmente se logró controlar, no erradicar, la palabra es control. El virus pasó a ser un virus de alta patogenicidad a un virus de baja patogenicidad. La vacunación continúa hasta el momento, sigue habiendo hallazgos del virus de influenza H5N2, pero ahora es un virus de baja patogenicidad, ¿no? Entonces, un poquito, ¿qué es México? México es un país, es el principal consumidor de huevo del mundo. Estamos por encima de los 402 huevos per cápita al año, y también somos uno de los principales productores de huevo del país, alrededor del 4 o 5, por ahí muy de cerca con países como Brasil, ¿no? ¿Cómo se concentra la población avícola en México? Se concentra de una manera muy particular, es decir, el 55% de la producción de huevo está concentrada en un solo estado, que es el estado de Jalisco. Le siguen, pero por mucho, muy lejos, Puebla, con alrededor del 13%, y por ahí Sonora con casi el 8%. Entonces, ustedes ven la concentración en el centro del país, es una concentración avícola muy alta, el 55% de un total de 167 millones de ponedoras. Entonces estamos hablando que más de 80 millones de ponedoras están concentradas en este estado. Y muy particularmente dentro del estado de Jalisco hay una zona muy particular que se llama Los Altos de Jalisco, que si hiciéramos un rectángulo perfecto, sería una zona de 80 kilómetros de ancho por 180 kilómetros de largo, ¿no? Y si hiciéramos un inventario poblacional dentro de esta zona, tendríamos alrededor de 70 millones de aves ponedoras en esta zona, que nos representarían casi 5,000 aves por kilómetro cuadrado, ¿no? Yo no sé si en el mundo haya otra zona con una densidad de ponedoras tan alta como la tenemos en esta zona de los Altos, ¿no? Entonces eso genera una particular problemática para el control de las enfermedades. Esta es una idea, es una foto de Google Earth, donde podemos ver la principal vía de comunicación que conecta la ciudad de Guadalajara con ciudades como México, León, otras partes, Querétaro, en el centro del país. Entonces vemos cómo la avicultura se fue desarrollando a lo largo y ancho de esta carretera federal 80. Entonces podemos ver la carretera federal 80 de ahí, 80 normal, y vemos cómo está la alta concentración de galpones o de casetas de ponedoras, al igual que de cerdos y de algunas otras especies. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en 2012? Bueno, por ahí en abril de 2012 se reporta que una granja de reproductora pesada en una zona también en el estado de Jalisco
que se llama Teocuitatlán, Jalisco, reportaron que había una alta mortalidad de esas reproductoras. Entonces, cuando se avisa a las autoridades y ellas llegan, las aves ya habían sido prácticamente enterradas y en aquel momento se diagnosticaba un brote de laringotraqueitis, ¿no? Esta es la zona de Teocuitatlán y esta es la zona donde inicia los Altos de Jalisco, ¿no? Acatic, Tepatitlán. Si hacemos una línea recta, pasando por el lago más grande de México, estamos a 110 kilómetros de distancia. ¿Qué pasa para junio 4? El otro brote, recordemos, es en abril, es importante tener un poquito el cronograma de tiempo. Para junio 4 se reporta un incremento en la mortalidad en una zona dentro de Tepatitlán que se llama Rancho Santa Bárbara, ¿no? Se reportaba una alta mortalidad con lesiones parecidas a pasterela, colibacelosis, en unas aves que ya habían tenido muda forzada, ¿no? Y en aquel momento se decía que era negativo a aislamiento viral. Esta es una foto aérea de lo que es Rancho Santa Bárbara, y esta es la primer granja que presentaba un reporte de alta mortalidad. Y era conocido que en esta misma zona un productor había recibido aves de otro estado para realizar la muda forzada y se había incrementado también la mortalidad, ¿no? Entonces esta es la granja que recibió aves de otro estado con la muda y esta es la primera que genera un reporte de mortalidad. Una segunda granja empieza a presentar un reporte de alta mortalidad. Entonces, la primera granja que reporta un incremento en la mortalidad y que era negativo de aislamiento viral, ahora la mortalidad es mucho más alta para junio 9, ¿no? Para junio 11 ya no era una, eran varias granjas con mortalidad muy, muy alta en diferentes áreas. Se empiezan a realizar juntas entre dueños, médicos, veterinarios para tomar decisiones, pero el problema realmente se expandía muy, muy rápido entre las granjas. Entonces, una semana después ya había granjas con hasta el 80 y 75% de mortalidad. Al mismo tiempo, más o menos a 40 kilómetros de distancia de esta zona de Santa Bárbara, donde fue el primer reporte de mortalidad, en otra zona llamada Tierras Coloradas se empieza a presentar también alta mortalidad. Entonces, prácticamente en cuestión de días, esto se estaba esparciendo prácticamente por toda la zona de los Altos de Jalisco. 15 días después, cada puntito amarillo que ustedes ven era una granja con alta mortalidad. Entonces, el problema se está expandiendo de manera muy, muy rápida. ¿Qué pasa? Para junio 15 se reporta por fin el aislamiento de un virus de influenza aviar de alta patogenicidad, que era de reporte obligatorio, y se continúan reportando granjas con alta mortalidad. Algunas de esas granjas, la mortalidad diaria podía ser cercana o mayor al 10% diario, ¿no? Entonces, cuando sea que era un virus de influenza aviar, pero todavía no nos proporcionaban qué hemaglutinina y qué neuraminidasa era, ¿no? Entonces, continuaban reuniones entre dueños, entre el gobierno, para ver qué se iba a hacer. Al final se desplegó el DINESA, que es un dispositivo nacional de emergencia en sanidad animal. ¿Qué decía el plan original? Y aquí quiero resaltar 2 puntos de todo este listado que ustedes ven. El primero era que el 19 de junio de 2012 el director del laboratorio YAS en Puebla notifique el aislamiento de un virus H7 al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que esa muestra fue recibida el 23 de mayo de un productor comercial ubicada en Jalisco, ¿no? Entonces quiere decir que desde mayo ya se tenía referencia que había un virus de influenza aviar H7. Y si ustedes se acuerdan, en abril fue el de las reproductoras, que nunca se supo qué fue, y en junio ya se hablaba de alta mortalidad en la zona de los Altos de Jalisco. Y el otro es, bueno, se activa el DINESA, ¿no? Dispositivo Nacional de Emergencia Sanitaria, originalmente en 2 municipios, en el municipio de Acatic y Tepatitlán, Jalisco. Entonces, bueno, el 2 de julio se activa el DINESA y se publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál era el plan original? Bueno, necesitamos un mejor control del movimiento de las aves y sus subproductos, ¿no? Vamos revisando las medidas de bioseguridad de todas las granjas avícolas. Ok, no tenemos dinero para pagar las aves que sacrifiquemos. Creemos una brecha vacuna que originalmente se pensaba que iba a ser de 53 millones de dosis, y eso, te digo, fue tomado la decisión de la vacunación porque no teníamos un fondo de desastres. Se iba a intensificar la vigilancia epidemiológica en aves silvestres y verificación en los laboratorios de diagnóstico. ¿Se acuerdan que hubo uno que recibió desde mayo y no había reportado? Bueno, hubo mucho más control sobre los laboratorios de diagnóstico y de producción de vacunas. Y el plan original decía, fabriquemos esos 53 millones de dosis de vacunas, pero suspendamos la vacunación para octubre de 2012, cosa que jamás sucedió. Esto es lo que sucedía en el momento con la activación del DINESA. Se utilizaba el ejército para controlar el movimiento de las aves y sus subproductos.
¿Qué pasaba en las granjas? Esto es lo que pasaba en las granjas, ¿no? Mortalidades superiores al 10% diarios. Prácticamente era cuestión de una semana, 10 días, para tener el 85, 90, 95% de mortalidad. Y así es como quedaban los galpones. Esto era lo que pasaba en las granjas. Prácticamente la tarea de los galponeros era sacar muertas y enterrarlas y buscar qué hacer porque eran demasiadas las que teníamos que disponer. Entonces lo que se hacía era abrir una fosa con una retroexcavadora, ponerlas ahí adentro, poner algo de cal, algún desinfectante y taparlas. ¿Qué era lo que se veía de signos clínicos? Pues esto se veía. Crestas cianóticas, prácticamente muerte repentina, en algunas no alcanzabas a ver signos clínicos, vasos agrandados con hemorragias y focos necróticos, hemorragias en grasa coronaria, casi que cuando veías esto decías, es influenza aviar, H7, hemorragias en glándulas en proventrículos. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de ese brote? 15 millones de aves muertas o sacrificadas. Esto es el dato oficial, extraoficialmente se cree que pudieron ser más. Como les decía, el mexicano come más de un huevo diario, 402 huevos al año. Entonces, ¿qué pasó? Pues 12 millones de mexicanos no tenían su huevo para comer. La inflación del país se impactó en 0.11% por el aumento en el precio del huevo. Hubo un incremento en la inseguridad, hubo mucha pérdida de empleos, 15 millones de gallinas muertas, pues no había forma como el empresario pagara al galponero y a todos los trabajadores por estar ahí, entonces pues hubo desempleo. Las empresas que fabricaban alimento terminado, alimento balanceado terminado, pues dejaron de producirlo, ¿no? Alrededor de 45,000 toneladas al mes. Se descapitalizó la avicultura de la zona y como les decía, esto generó un caos, no solamente para el productor, sino para el comercializador, ¿no? Había restricción en la venta del huevo, en algunos lugares se vendía un solo paquete por persona, había restricción, y el huevo llegó a costar más de $3 por kilogramo, que fue un precio récord para México. ¿Qué pasa? Se decide vacunar junto con el gobierno y había dos opciones para la elaboración de la vacuna. Un virus H7N3 de Canadá, que era un virus de referencia, y se tenía un virus H7N3 que había sido aislado en un pato salvaje en 2006 y que lo tenía bajo custodia el CPA. Entonces se decide para la elaboración de la vacuna como semilla madre este segundo aislamiento. Entonces, ¿qué pasa? En un tiempo récord, prácticamente para el 1 de agosto, se entregaban 56 millones de vacunas. Este es un recorte de un periódico en aquel momento y decía que se habían revisado 376 granjas en los Altos de Jalisco y existían 41 positivas H7N3. Entonces, este fue el banderazo inicial de la vacunación contra H7N3. Era una vacuna que podía ser solamente producida y comercializada por Pronavive, que era una dependencia del gobierno. Entonces, esta es la forma como se entregaba. Había que hacer unas largas filas en unos centros de distribuciones que puso el gobierno en diferentes zonas de los Altos de Jalisco y había que venir aquí, formarse, hacer todo un trámite para que te entregaran este tipo de vacunas. ¿Qué mejoró con la vacuna original? Pues mejoró la mortalidad, ¿no? Antes de la vacunación se te moría 85, 90, 95% la parvada. Después de la vacunación con la vacuna original, bueno, pues ya no se moría tanto, se seguía muriendo, se seguía enfermando la gallina, pero típicamente no superaba el 20%. Podía ir bien si te iba bien en el 8%, si te iba regular en el 15% y si te iba mal por ahí cerca del 20%. Entonces, bueno, la vacuna original ayudó a prevenir la mortalidad, pero no protegía contra la caída de producción. Esa era otra cosa que sucedió. Entonces, el gobierno seguía controlando la semilla grande para producir la vacuna y continuó así durante algunos años. Ahí es una pregunta, ¿no? ¿La vacuna por sí sola previene la enfermedad? La respuesta es no. Ahora han surgido nuevas tecnologías desde ese brote original, ¿no? Vacunas de genética reversa, vacunas recombinantes vectorizadas, ya sea con vector HBT o con vector viruela, con vector Pox, para el control de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno libera la semilla a los laboratorios que fabricaban o que están autorizados para fabricar. Entonces, los laboratorios empiezan a hacer actualizaciones de esas semillas cuando hay un cambio genético importante. Más el uso de vacunas recombinantes, ya sea vector HBT o vector viruela, ayudó bastante a reducir la mortalidad y ahora ya típicamente durante un brote puedes tener valores de entre 2 y 4%, ¿no? Y en algunos casos evitaba la muda sanitaria.
poquito adelante voy a hablar qué es eso de la muda sanitaria, ¿no? Para cuestiones de vacunaciones, se considera que títulos HI superiores a 512 eran mucho más protectivos. ¿Cómo se logran mantener esos títulos? Desgraciadamente, se logran manteniendo revacunaciones cada 8 a 12 semanas, aún en aves en producción. ¿Qué es eso de la muda forzada? ¿Qué sucedía en aquel momento cuando se hizo lo de la muda forzada? Bueno, un avicultor viendo que la mortalidad de su parvada ya era inminente, dice, pues quitemos el alimento, ¿no? Que ya no coma sus últimos días. ¿Cuál fue la sorpresa? Que a los pocos días de retirar el alimento, la mortalidad disminuyó. Después de ese descubrimiento se hicieron varios intentos para realizar esa muda forzada en el momento de mayor mortalidad y realmente el resultado fue muy bueno, ¿no? Las aves dejaban de morir o disminuían la mortalidad después de 3 o 4 días sin alimento. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis de esto? Y eso lo tiene un estudio de la UNAM. Bueno, aparentemente un oviducto activo tiene altas concentraciones de ácido oxálico, lo que ayuda a la fijación y replicación del virus en el tejido reproductivo, ¿no? Sobre todo en el oviducto. ¿Y qué pasa cuando tú haces una muda forzada? Lo que buscamos es una regresión de ese oviducto. Entonces, ¿qué pasa? Disminuyen las concentraciones de ácido oxálico y el virus no se replica tan fácil o disminuye la replicación y la tasa de transmisión también se detiene o se disminuye. Pero la realidad es que esta es una hipótesis, es un muy buen trabajo que hicieron en la UNAM, pero exactamente nunca hemos sabido al 100% cómo funciona. Entonces, esto es lo que pasaba. Venía un inicio de producción retrasado porque en aquel momento el avicultor tenía miedo a generar un calendario de iluminación normal, entonces eso generaba un retraso en el inicio de producción. Venía el brote, se realizaba la muda y regresaba prácticamente a valores normales. La mortalidad venía muy bien, por debajo del estándar, venía el brote, como les decía, ya no más de 2,5-3% y regresaba ya prácticamente a valores. ¿Qué pasa cuando sí es un comparativo? Bueno, ¿qué pasa si hacemos la muda versus si no hacemos la muda forzada en una parvada que sufrió un brote? Esto fue algo que se hizo también en su momento y se hizo un comparativo. Un lote que tenía dos galpones, un galpón se le hizo la muda, otro galpón no se le hizo la muda, hermanos, y el resultado fue esto, ¿no? Cuando se realizó la muda, llegabas a producción cero, perdías una cantidad importante de huevos, pero regresabas prácticamente a producción normal. Cuando tú no realizabas la muda, venía la caída de producción y la recuperación era mala y quedaba siempre alrededor de 7, 8, 10% por debajo del estándar. ¿Qué pasaba con la mortalidad? En el lote que tú realizabas la muda, la mortalidad acumulada era mucho menor al lote donde tú no realizaste la muda. Entonces, ¿qué pasa? Se generaba una mejora sustancial cuando se hacía la muda. Al momento había menor mortalidad durante el brote y por tanto menor mortalidad acumulada. La recuperación de producción, como les mostré, era mucho mejor cuando tú hacías la muda. Y había otra ventaja de hacer la muda versus no hacerla, que es que tenías menos huevo frágil o roto, así como menos huevo deforme. ¿Cuánto? Hasta el 100% menos de huevo frágil y roto donde hacías la muda, donde no la hacías. Este era un caso clínico que sucedió en su momento típico de influenza aviar de alta patogenicidad, una parvada W80 24 semanas, donde se reportaba un aumento en la mortalidad, ¿no? La mortalidad estaba en 0.013 diario y pasó a 0.04 y seguía aumentando, ¿no? Entonces ahí el productor decía, mira, hay muerte súbita en algunos nidos solamente dentro del gato. Un calendario típico de vacunación en la zona, para que lo consideren, era 4 aplicaciones de vacunas muertas de influenza VH7, ya sea muerta normal o reversa genética, 3 aplicaciones de H5 y típicamente se utilizaban 2 vacunas recombinantes, una HBT al día de edad y una de POX, una vector POX o viruela. Entonces, bueno, 4 días después de que incrementaba la mortalidad, en aquel momento se reportaba un PCR positivo H7, ¿no? La mortalidad ya estaba distribuida por toda granja y ahora la mortalidad era de 0.12 días. ¿Qué se hacía? Se deshacía hacer esa muda rápida, se eliminaba la alimentación y la luz, permanecía alrededor de 5 o 6 días sin alimento o hasta que la mortalidad volviera a valores normales. En aquel caso, las aves perdieron un 17% de su peso corporal, pasando de 1,480 kg a 1,228 kg. Después de eso se reiniciaba la alimentación, ofreciendo de 3 a 5 días 50 gramos por ave y otros 3 a 5 días 80 gramos por ave. Después libre acceso y se comenzaba nuevamente el calendario de iluminación.
Y esto era lo que sucedía en aquel momento, ¿no? Una parvada que iba arrancando producción bien, venía el brote, venía el descenso de producción y la recuperabas prácticamente a valores normales, claro, con la pérdida económica tremenda por la cantidad de huevo que se perdía durante el año. Esto es lo que sucedía con la mortalidad. Viene aquí, viene el aumento en la mortalidad, pero luego regresamos a mortalidades prácticamente de guía de mano. Esto era con H7. ¿Qué pasa cuando entra un nuevo jugador a México? Un nuevo desafío que es H5N1, ¿no? H5N1 empezamos a tener brotes a finales del año antepasado. Afortunadamente los brotes se lograron controlar y cambió mucho la forma como se actuó. Entonces, ¿qué cambió con los brotes de H5N1 contra los brotes de 2012 H7N3? Yo creo que el principal cambio y que es bastante positivo es la conciencia en todos los involucrados en el sector avícola. Realmente las notificaciones en el caso de brotes de H5N1 se han dado de manera inmediata, tanto las notificaciones como las acciones se han hecho de manera inmediata. Tenemos una capacidad diagnóstica en México hoy en día mucho más robusta que la que se tenía hace 10 años. Hace 10 años hacer un aislamiento, un PCR tomaba bastante tiempo. Hoy en día un PCR, un diagnóstico lo podemos tener en menos de 24 horas. Esto ha sido algo por parte del grupo de avicultores, que se empezó a crear un fondo local para contingencias por el mismo grupo de avicultores, no por el gobierno, pero es un muy buen avance. Y realmente la estrategia de control H7 versus H5 ha sido totalmente diferente, ¿no? En H5 ha habido un sacrificio inmediato del lote y entierro de la misma dentro de la unidad productiva, junto con todos los subproductos, ¿no? El huevo que ve ahí, la gallinaza, todo lo que conlleva. Y en conjunto se ha dado vacunación en zonas perifocales y nacional con el fin de generar una zona de amortiguamiento, ¿no? Y sobre todo se tomaron medidas muy buenas de restricción de movilización de subproductos en zonas de cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Surgen nuevas vacunas ahora para H5N1, además de las que ya tenemos para H7, surgen vacunas muertas como Avimex, Avilab, Beringer. Continuamos con las vacunas vectorizadas, como en el caso de las vectores H7 y POX, ¿no? Que ya existían desde antes. ¿Qué pasa con el virus de H5N1 contra el de H7N3? Esto es lo que pasa durante 22-23, que se terminó el DINESA, el Dispositivo Nacional de Emergencia terminó en junio del 2023 y se volvió a reactivar por allá a finales del año pasado y continuó hasta este momento, ¿no? Pero hasta el anterior DINESA, pues se ve cómo los brotes de H5N1 empiezan a suceder por ahí de la semana 41 del año 2022 y por ahí a partir de la semana 12 del año 2023 prácticamente no volvimos a tener un brote de H5N1, es decir, se mantuvo bajo control hasta prácticamente el mes de octubre de 2023. Entonces prácticamente desde junio hasta octubre no se reportó ningún caso de H5N1, pero sí así se seguían reportando algunos casos esporádicos de H7N3. Entonces, como podemos ver, tanto de H7N3 como H5N1 ha habido un muy buen control con estas medidas tomadas por el DINESA. ¿Qué cambió? Lo que hacíamos antes, una es el descarte de las aves, ¿no? El descarte de las aves al final del ciclo, aves de vida larga, llámese ponedoras, reproductoras ligeras, reproductoras pesadas. Antes esas aves podían ser vendidas para que otra persona realizara la muda o pueda ser vendida a mercados vivos o otro tipo de final para esas aves. Ahora está totalmente prohibido. Entonces, al finalizar la vida productiva de esas aves de ciclo largo, tienen que ser enviados a un rastro TIF. ¿Qué es un rastro? Es un matadero. Es donde las aves van a tener el sacrificio y van a tener la transformación a otro subproducto. Estos rastros son tipo inspección federal y afortunadamente aquí en las zonas de los Altos de Jalisco tenemos capacidad para matar hasta 170,000 aves diarias. Entonces ya está prohibido dar otro fin a esas aves y única y exclusivamente tienen que ser enviadas a estos mataderos TIF. ¿Qué pasa también? Se fortalece una medida que era que todas las empresas tienen que contar con un médico veterinario responsable aprobado. MVRA es eso, médico veterinario responsable aprobado. Entonces se pide que todas las empresas tengan un veterinario, pero que además de ser un veterinario común y corriente, haya tomado un curso de capacitación como el que ustedes están viendo aquí y que terminando ese curso de capacitación haya presentado un examen ante Senacica CPA, lo haya aprobado y eso hace que te den
un sello de médico veterinario responsable aprobado. Entonces, hoy en día, cualquier productor que quiera movilizar productos y subproductos avícolas necesita contar por fuerza con un médico veterinario responsable. ¿Qué pasa para la venta de huevo? Bueno, se reguló. Dijimos, bueno, hay una forma de estar haciendo un monitoreo. Entonces, lo que se hace es, ¿quieres comercializar huevo? Tienes que tener tu médico veterinario responsable aprobado y necesito que estés haciendo muestreos periódicos de influenza aviar de la parvada origen bajo PCR. Entonces, demuéstrame que la parvada es libre de influenza aviar, ¿no? Dependiendo de si es una zona focal, perifocal o de la zona o del momento de INESA, pero típicamente tiene vigencia hasta de 60 días, ¿no? Y necesita solicitar una autorización por escrito a la Dirección General de Sanidad Animal, donde le tienes que decir, ok, yo voy a mover huevo del punto A al punto B y estos son los resultados negativos de mi parvada, ¿no? ¿Qué pasa en zonas libres? Zonas que son consideradas como libres de influenza aviar en México. Ahí no es obligatorio hacer ese muestreo a menos que no cumplas con las medidas mínimas de bioseguridad, que ahorita les voy a explicar un poquito más adelante qué son esas medidas mínimas de bioseguridad. Entonces, esta constancia de medidas mínimas de bioseguridad es una constancia que te expide el gobierno mexicano con una vigencia de 2 años, donde ellos certifican que la empresa cumple, perdón, que la empresa cumple con las medidas mínimas de bioseguridad para laborar como una empresa avícola. Algunos indicadores de seguimiento de las medidas mínimas de bioseguridad. Este fue un corte que se hizo al final del DINESA, DINESA anterior para junio de 2023, donde se contaban todos los estados del país y se hizo un mapeo y se hizo cuáles ya estaban entre el 81 y 100%, cuáles estaban entre el 51 y el 80 y cuáles estaban con menos del 50% de las granjas cumplían con medidas mínimas de bioseguridad, ¿no? Esto se continúa haciendo hasta ahora. ¿Qué pasaba antes del DINESA? Bueno, las barritas azules son cuántas granjas tenían por estado, medidas mínimas de bioseguridad, y se puede ver cómo después del DINESA, estados importantes en la producción como Jalisco pasó de 238 granjas con las medidas mínimas de bioseguridad a 389, algunas pasaron de 142 a 226, es decir, hubo una mejora significativa con la aplicación del DINESA y eso hizo que muchos de los productores invirtieran en bioseguridad y trataran de cumplir esas medidas mínimas de bioseguridad. ¿Qué pasa con H5N1 si lo comparamos con H7N3? Esta es una percepción mía. H5N1 parece ser mucho más patógeno, es decir, a la granja donde llega mata más rápido, pero creo que parece tener una menor tasa de morbilidad. Y ahí dejo la pregunta, ¿realmente tendrá menos tasa de morbilidad? ¿O será que hemos aprendido mucho de los brotes de H7N3 que tuvimos y hemos mejorado bastante bioseguridad y la estrategia de control de la enfermedad? Algo que hace el gobierno muy bien, que es la información sobre la influenza aviar, algunas acciones, boletines que ponen para prevenir el ingreso de la influenza aviar, ¿no? Lo están haciendo con una comunicación bastante buena. ¿Cuáles son esas medidas mínimas de bioseguridad que debemos de cumplir? Una, pues es prohibir el ingreso a personas ajenas a las unidades de producción, salvo una autorización expresa del propietario o representante legal, y la cual en la entrada de la empresa debe estar señalizada, ¿no? Que está prohibida la entrada a personas ajenas a esa unidad de producción. Tenemos que contar con un programa documentado y una bitácora de limpieza, lavado y desinfección. Es decir, no solamente hacerlo, ese lavado y desinfección entre una parvada y otra, sino ahora tenemos que documentarlo y hacer una bitácora de lo que sucedió, ¿no? Prohibir la entrada a personas ajenas, ya lo vimos. Todas las empresas deben de tener un cerco perimetral para impedir la entrada de personas ajenas, fauna nociva a la granja, contar con un módulo sanitario de regaderas para todas las personas que van a entrar, contar con mallas que impidan el acceso de aves silvestres, contar con una bodega especial donde vamos a guardar materiales biológicos y farmacéuticos y que no estén dentro del galpón o en contacto con las aves. Este para mí es uno de los más importantes, ¿no? Asegurar que las fuentes de abastecimiento de agua no puedan ser contaminadas. Es decir, ¿cuál es una de las principales formas de llegada del virus de influenza aviar a las granjas? Una puede ser el agua, ¿no? ¿Qué pasa si yo tomo el agua de un lago, una laguna superficial, donde llegan patos durante la migración
yo no trato el agua y esa agua va a andar dentro de mi caseta, pues tengo una alta probabilidad de que si un pato enfermo de influenza aviar llega a ese lago, yo voy a introducir el problema a mi granja. Entonces debemos de buscar fuentes de agua o asegurar fuentes de abastecimiento de agua que no tengan riesgo de contaminación y que generemos un tratamiento previo al consumo de ellas. Control de fauna nociva y no reutilizar la cama en el caso del pollo de engorde. Entonces, bueno, tenemos que tener regaderas o duchas con un procedimiento de baño, sería lo ideal, donde nos indique la manera como debemos de hacer ese procedimiento de baño. Tenemos que instalar malla pajarera o malla en el 100% de las casetas para impedir el acceso a las aves silvestres al interior de la misma. Un cerco perimetral, como ya decía, para evitar el ingreso de zorros, coyotes o cualquier otro animal o personas ajenas a la operación. Una bitácora donde contamos con quién va a ingresar, qué vehículo va a ingresar, cuándo ingresó, a qué hora, para en caso de que tengamos alguna problemática poder tener una trazabilidad. Establecer un sistema de desinfección de vehículos, un arco sanitario. Algo muy importante, ¿no? Incinerar y enterrar sanitariamente o mediante composta toda la mortalidad y los desechos orgánicos que se generen dentro de la granja. Y para mí realmente es uno de los más importantes, ¿no? La movilización de la gallinaza. La movilización de la gallinaza debe ser previo a un tratamiento térmico y en vehículo cubierto o encostalado, ¿no? Que ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Usar desinfectantes y sanitizantes para todo lo que entren. Y algo muy importante que nos piden para cumplir las medidas mínimas de bioseguridad es, bueno, tienes todas estas medidas, pero tu personal está capacitado, entonces necesitamos hacer un programa de capacitación y nuevamente, no solo hacerlo, todo esto que le estoy contando debe estar documentado. Debemos de documentar qué capacitación dimos a nuestros trabajadores en ámbitos de bioseguridad, sanitaria, vacunación y otro tipo de capacitaciones. Entonces, desinfección de todos los objetos que vayan a entrar a la granja y lo que les decía la gallinaza, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para reducir el riesgo? Una es el tratamiento térmico de la gallinaza, ¿no? Sabemos que la gallinaza, al menos en México, ha sido una de las principales fuentes de propagación de enfermedades aviares, ¿no? ¿Cuándo incrementan los brotes de influenza aviar en México? Típicamente durante los meses de diciembre a mayo. ¿Por qué creo que aumentan en esta época? Porque esta época es muy seca y es donde todas las personas que van a sembrar están preparando la tierra y quieren comprar esa gallinaza como materia orgánica para agregarla a su tierra y enriquecer su tierra. Entonces, en esa época tenemos poca humedad, prácticamente no hay lluvia, hay mucho viento, como están viendo ustedes ahí en la imagen, y entonces ellos quieren poner ahí donde van a sembrar maíz esta gallinaza. ¿Qué pasa? Ahí es movilizar problemáticas de una granja enferma a otra que no esté enferma mediante la gallinaza. ¿Qué se está haciendo o qué dice el INESA que tenemos que hacer? Hacer un tratamiento térmico, ¿no? Garantizar que todos los patógenos que estén en la gallinaza mueran. ¿Qué nos dicen ellos? Bueno, haz 45 grados, al menos 45 grados durante más de 3 horas. ¿Qué pasa en la realidad cuando tú pones ese plástico negro y humedeces un poco tu gallinaza? Logramos temperaturas por encima de 60, 65, incluso a veces hasta 70 grados centígrados, ¿no? Y en realidad el tratamiento térmico no dura 3 horas, típicamente la dejamos de 1 a 2 semanas o hasta que garanticemos que hayamos alcanzado la temperatura ideal. Ahora, una vez sigamos el tratamiento térmico, ¿cómo la tenemos que movilizar? Muy importante, evitar la diseminación, aunque sepamos que ya tuvo tratamiento térmico y que ya matamos todos los patógenos, debemos de garantizar que esa movilización sea en transportes perfectamente enlonados, cerrados o incluso en sacos o costales para evitar la diseminación de este. Otra cosa que es muy importante para el control de enfermedades virales en general, no solamente influenza aviar, es, bueno, debemos de tener un muy buen control de oportunistas o que puedan complicar cuando haya un brote viral. ¿Cuáles pueden ser esto? Puede ser micoplasma, MGMS. Entonces, un control bueno de micoplasma va a hacer que el desafío viral sea menos severo que si no tenemos ese control. Típicamente aquí en la zona se utiliza un control de tratamiento antimicroplásmico con 1 semana de tratamiento, con 3 de descanso, intercalando, combinando productos, como puede ser tilosina, tiamulina, tilmicosina, ¿no? Entonces, las paradas positivas a micoplasma tienden a complicarse más y tener mayor mortalidad durante los desafíos virales, ¿no? Una excelente opción es el uso de vacunas en crianza, pero muchas veces el productor hace ese costo, cuánto cuestan los choques antimicroplásmicos contra una vacuna y muchas veces sigue ganando económicamente
el choque antimicoplásico. El control de oportunistas como E. coli, que es uno de los principales complicantes post-desafío viral. Parvadas vacunadas con esta bacterina tienen un mejor comportamiento y desarrollo y desafío, un mejor comportamiento durante el desafío viral, menos huevo roto, menos sucio y menos mortalidad post-infección. Y bueno, un calendario típico incluye 2 vacunas vivas y algunos agregan una bacterina. Entonces, un tratamiento con antibióticos puede ayudar solamente en caso de que sea necesario. Entonces, un poquito como resumen, las vacunas muertas no van a ser suficientes para el control de la enfermedad. Sí se observa una mejora sustancial cuando el gobierno libera las semillas vacunales a los laboratorios, y además con el uso de vacunas recombinantes, cuando se suman estas dos herramientas, mejoró bastante. Es importante mantener actualizada la semilla de vacuna. Si es que llega a haber un aislamiento viral nuevo, compararlo con la que ya se tiene actual. Si hay una diferencia genética, tratar de agregarla. Si no hay una diferencia genética, bueno, se mantiene la misma vacuna, pero sobre todo bioseguridad y más bioseguridad, ¿no? Agregado al tratamiento correcto de la gallinaza, para mí es lo principal que ha ayudado y seguirá ayudando a reducir la propagación de este problema. Eso sería todo de mi parte. Súper, Fernando, yo creo que ha sido una exposición bastante objetiva y con mucha información, como tú bien lo decías. Creo que todavía hay mucho que discutir. No sé si hay alguna pregunta de los que están conectados para Fernando, la puede contestar ahorita. Si no, cuando hagamos la publicación en las redes sociales, vamos a dejar donde pueden contactar a Fernando. Una pregunta, Fernando, ¿cuál crees tú el riesgo? O sea, sabemos que en Estados Unidos el año pasado hubieron varios casos y en la industria que el huevo han habido muchas despoblaciones grandes, hasta de millones de aves. Actualmente el riesgo para México es alto con todos estos protocolos y prácticas. ¿Qué tanto son reales y cuál es el riesgo país en este momento? ¿Cómo tú lo puedes evaluar? Ay, es que tenemos que hablar desde dos cosas distintas, ¿no? Que es H7N3 y H5N1. Creo que el tema de Así es. H5N1, al mantener Estados Unidos brotes constantes prácticamente cada año y al haber una migración de aves del norte al sur y siempre pasar por México, yo creo que vamos a estar expuestos a que durante la temporada invernal, probablemente desde septiembre, octubre y hasta febrero, marzo, podamos tener brotes esporádicos de H5N1 como ha venido sucediendo, ¿no? Prácticamente hasta junio del año pasado no teníamos ningún brote de H5N1, volvió a haber otro en octubre y volvió a estar muy tranquilo hasta este momento. Entonces creo que eso va a seguir sucediendo. ¿Qué pasa con H7N3? H7N3 es prácticamente endémico en el país. Entonces, como ustedes vieron ahí en las gráficas, podemos durar un par de meses sin ningún brote, pero luego vuelven a suceder y lo mantenemos endémico. Entonces, creo que van a ser dos cosas totalmente distintas. Uno, que va a seguir endémico, tenemos que seguir trabajando por reducir la incidencia hasta tratar de erradicarlo en algún momento. Y el otro, que si nuestros países vecinos no tienen un control, pues va a estar cada año habiendo brotes, yo creo que en México, ¿no? Brotes esporádicos. Es de tu conocimiento, Fernando, que existen controles certeros con la frontera para el sur, Guatemala. No, ¿Cómo? desconozco, ¿eh? Ok. Desconozco los controles. Sé que como en cualquier frontera, luego se da la parte legal y la parte ilegal. Entonces Es desconozco que esa, ese es mi esa punto. Hay parte, ¿no? mucho tráfico, mucho Sí. contrabando de animales vivos y también obviamente huevo, más cuando el tema precio en México está bajo, el contrabando para Guatemala sube. Y pues creo que es un tema de gobierno, el tema de los controles prácticos. Sí, desconozco, digo, a mí cuando me tocaba visitar Guatemala, de pronto era queja de algunos productores que sobre todo en la frontera con México, por algunos momentos, como tú decías, cuando el precio en México era muy bajo, luego veían en algunas ciudades huevo mexicano, ¿no? Entonces,
Oficialmente sí hay un control, pero tú sabes que el tráfico ilegal se da en cualquier frontera. Ok, no sé, Fernando, si tú tienes ahí en tu pantalla hay una pregunta de Leonardo León. De Leonardo Si no te León. la, sí, si no te la puedo leer yo, pero si tú te la tienes a la vista adelante. Dice, mil disculpas, no ingresé desde el inicio y no sé si comentó algunas diferencias en la presentación en estratos de reproductoras de engorda broiler respecto a la presentación en posturas. Saludos desde Chile. No tengo ningún diferencial, te soy honesto. La mayor parte de los brotes que se dieron en reproductoras ligeras y en ponedoras comerciales. Muy pocos brotes se dieron en reproductoras pesadas, algunos en el norte del país, pero como tal no tengo yo un diferencial. No encontré un diferencial o algo muy clave que yo te pueda decir es diferente en este y este punto, no lo tengo. Luego hay otra pregunta anónima y dice, ¿qué pasa con las aves de combate? ¿Qué pasa con las aves de combate? Eso es muy complicado, ¿no? El gobierno mexicano, yo creo que cualquier gobierno, tienen mucho control sobre la avicultura tecnificada, muchos controles en la movilización, pero es muy difícil movilizar la avicultura o bloquear o revisar o restringir la movilización de la avicultura de combate, porque para una gente que va a pelear gallos, o al menos lo que sucede en México, pues es muy fácil poner 5 gallos en una SUV, en una camioneta cerrada y pasar desapercibido en las carreteras, ¿no? Entonces, es un control que puede ser muy, muy difícil por parte del gobierno, ¿no? Pero Ok, sí, es una fuente de diseminación fuerte, grave de las enfermedades, ¿no? Fernando, con la experiencia que tú tienes en Latinoamérica, ¿cuál crees tú que es el país que está haciendo mejor trabajo? Porque obviamente creo que, como tú bien dijiste, hay una serie de restricciones, hay una serie de protocolos, pero también entra la cultura y la conciencia de la industria por cada país, ¿ya? O sea, ¿quién sí las pone en práctica? ¿Tienes tú alguna sensibilidad de que de algún país que sí ha estado, que está, digamos, a la vanguardia? Híjole, me pones en una dificultad, ¿no? De decir quién pueda estar haciendo mejor las cosas. No me atrevería a decir, pero a mí me gusta mucho, no me atrevería a decir que es el mejor o no, pero me gusta mucho el trabajo que hace Colombia, la parte que hace FENAVI, todas las simulaciones que hacen de entradas de un brote, el tener un gap de vacuna en caso de que suceda. Entonces me gusta bastante el trabajo que hace FENAVI, ¿no? Aunque es difícil juzgar a alguien cuando no tiene brotes en aves comerciales, ¿no? Realmente el desafío empieza cuando tienes Sí. brotes en aves comerciales, pero realmente me gusta mucho el trabajo de FENAVI. Creo que Perú hizo un buen trabajo, creo que se logró controlar bastante los brotes de H5N1, pero digo, hasta ahí, ¿no? Creo que es lo que pudiera comentar. Sin aras en ponerte en una posición, digamos, ahí conflictiva, pero realmente la pregunta iba, Fernando, porque en algún momento tú tocaste en tu presentación el tema que de la comunicación. Y yo creo fervientemente que hoy por hoy, con todos las herramientas de comunicación que tenemos, la participación gremial y la comunicación efectiva, digamos, de los grupos gestores, va a ser parte fundamental en que la industria se mantenga no solo en temas de influencia, sino que en todos los tópicos. Y como tú bien lo mencionas, yo no sabía cuál iba a ser tu respuesta. Yo creo que FENAVI Colombia hace una extraordinaria tarea como gremio y que los mantiene unidos, comunicados y es una, digamos, una corporación robusta de Correcto. comunicación, ¿ya? Coincido contigo, ¿no? En el papel para mí es una de las mejores. Ya, entonces sí, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en varios países, sí detectamos que los países donde tienen más fortalecido el tema gremial, creo que cualquier desafío, cualquier otro tema de comercio, sanitario, comercial, creo que los países tienen mejores capacidades para poder resolver en un tiempo más rápido, ¿no? No, y importantísimo lo que hace FENAVI, seguramente lo hacen otros gobiernos, otras asociaciones de avicultores, pero ellos ya realmente tienen un plan de contingencia muy bien elaborado.
Entonces, no es como que si hay un brote los va a agarrar de sorpresa y no van a saber qué hacer, sino ya tienen todo prácticamente su plan bien elaborado. Y luego, repito, seguramente Chile, Argentina, algunos otros países también lo tendrán. Yo lo desconozco, sí conozco FNAVI, me gusta mucho lo que hace. Bueno, ok, Fernando, agradecemos muchísimos tu tiempo, agradecemos el valor de tu presentación y tus conocimientos y lo que tú aportas en la parte de la industria, no solo en México, sino en Latinoamérica. Agradecemos a los participantes que estuvieron en vivo y a todos los que van a estar escuchando esta plática. En más o menos 2 semanas vamos a estar ya poniendo al aire gratis esta plática para que nuestra audiencia la pueda ver en toda Latinoamérica. Fernando, gracias y hasta la próxima. Y De gracias a acuerdo, todos los que nos acompañaron. gracias a todos, saludos. Gracias, bye.